Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Psicología Criminal y Forense. Yo soy Aurelio Coronado, psicólogo forense, y estoy el día de hoy con el doctor Brent Turby, que es un perfilador criminal, al cual quisiera que hablara un poco sobre su trabajo. En el tema que vamos a hablar el día de hoy, como ustedes saben, y este es un tema que ha sido muy controvertido y que se ha discutido mucho, es el tema de que la Fiscalía General de la República de México, su representante Alejandro Gertz Manero, ha hecho una propuesta de eliminar la figura típica de feminicidio. Lo que están tratando básicamente es tratar de hacerlo como un anexo al homicidio, o básicamente esta vieja discusión inútil sobre que al final del día hacer investigación de feminicidio complica más las cosas porque se tienen que acreditar más razones. El día de hoy lo que quisiéramos hablar de manera muy sintética, pues obviamente todas las tonterías que hay alrededor de esta visión, por qué sería una regresión, y sobre todo, y muy importante para todos y todos los científicos que nos están escuchando, pues es que inclusive si quitan esta figura típica, vamos a suponer este caso extremo, la investigación se tendrá que seguir haciendo de manera científica utilizando los protocolos de feminicidio, independientemente de que exista el tipo penal o no. Esto es importante, tal vez es el punto central. Uno de los elementos tal vez más importantes que deberíamos de tomar en cuenta es que esto se escucha mucho y se dice mucho, es que hay que acreditar más cosas. Entonces, como que hay que acreditar más cosas, pues entonces se vuelve más problemático. Lo que no se entiende es que la investigación se tiene que hacer completa. Para poder acreditar algo, ya sea la mitad de los 7, no sé, elementos que pudiera haber, o de los 2 o de los 3, se tiene que hacer una investigación completa. No se pueden hacer investigaciones parciales que solo acrediten unas cosas. En concreto, por ejemplo, alguien puede decir, es que tendrás que acreditar la relación con el agresor y tendrás que acreditar la motivación. Bueno, sí, eso se hace en homicidio, eso se hace en secuestro, eso se hace en cualquier tipo de investigación criminal. No solamente se hace en el tema de feminicidio. Los protocolos, o el protocolo en particular, el de Naciones Unidas, pues se realizó precisamente como un modelo para que las fiscalías lo adoptaran de manera regional y pudieran mejorar la forma en la que se hace investigación. En concreto, la investigación se está haciendo mal, y como no se hace la investigación de manera adecuada, pues se tienen que establecer estándares mínimos. Lo que les quiero decir es que seguir el protocolo hace que investiguemos lo mínimo. No es que se haga una excelente investigación, sino que se haga la investigación mínima para asegurar el derecho al acceso a la justicia de las personas. Esto es muy relevante para poder entender por qué es que es importante la figura típica. El mismo protocolo, por ejemplo, habla de cómo la impunidad o cómo el tema de invisibilizar este tipo de violencia lo que hace es que, bueno, obviamente que se refuerce este tipo de violencia, que la gente la usa, que la impunidad hace que el crimen aumente, y también hace que los y las profesionales que trabajan en esta área, pues obviamente menos se capaciten, menos entiendan de cómo hacer una investigación mínima. Esto se ha aprovechado obviamente para hablar mucho, bueno, que si las razones de género, que si el tema de la ideología de género. No, a ver, hay que leer el protocolo. O sea, es muy sencillo. Si usted está en el tema de derechos, si usted es MP, si usted es cualquier persona asociada a esto, lo puede hacer sencillamente. Puede leer el modelo de protocolo de feminicidio, que le vamos a poner un link al lado de este podcast para que usted lo pueda tener. Para hablar específicamente del tema de investigación forense, ¿cuál sería la diferencia o cuáles son, digamos, los beneficios de utilizar el protocolo para proteger los derechos de las víctimas, es más, de los acusados y los familiares? Tenemos al doctor Brent Turby. El doctor Brent, él es de los autores citados dentro del protocolo de Naciones Unidas. Su trabajo en diferentes áreas, victimología, reconstrucción criminal, y bueno, ambos hemos colaborado con Naciones Unidas recientemente para el tema de investigación de crímenes en contra de defensores de derechos humanos. También colaboramos con ellos en Guatemala con el tema de investigación de hechos de corrupción. Y bueno, pues ahora estamos trabajando, ya les anunciaremos una certificación que vamos a realizar para una fiscalía en Colombia. Brent, so they're trying to get rid of the femicide concept. Right. So just to, because what they say is what they always say, like, there's no difference between homicide and femicide. Le explico un poco el contexto. Well, the problem with that notion is that it's based in it's based on the very problem that this was meant to address. El problema de esta noción o de esta idea es que precisamente
no ataca el problema por el cual inicialmente se realizaron estos protocolos. The investigators who are investigating these types of crimes, they're the government agencies and the government agents who are responsible for investigating these crimes are required to have a gender perspective, or by the law, they're required to have a gender perspective, to understand the gender perspective. Él está hablando precisamente de los antecedentes legales en donde dice, bueno, es que todos y todas las que participan en este tipo de investigación tienen la obligación legal de seguir la perspectiva de género. And they're also required by law to use the femicide protocols to conduct their investigations. Independientemente que esté en el tipo penal o no, tenemos los antecedentes de la Suprema Corte de Justicia que para hacer específicamente investigación se tiene que utilizar la perspectiva de género. And they don't. Y ya en la práctica no lo hacen, ese es el problema. They don't do it at all. De hecho, no lo hacen o lo hacen muy poco. They don't understand what the gender perspective is. Muchas de las veces ni siquiera el concepto de perspectiva de género conocen. Most of them have never heard of the femicide protocols, even though by law they're required to know them and be trained in them. Muchos de ellos no conocen, por ejemplo, el protocolo de Naciones Unidas, que se supone que es el que deberían de ser la guía de los estándares de este trabajo. So, of course, when confronted with the concept, they're deeply ignorant of what it is, what it means, and why it's important. Y muchas de las veces lo que vemos es, no solamente en México, sino en Latinoamérica, mucha ignorancia con respecto específicamente a los investigadores forenses sobre la perspectiva de género. Rather than follow the law and learn the protocols and read up on the subject and learn more about the culture they live in, they'd rather just get rid of it. En lugar de seguir la ley, seguir la perspectiva de género, entender más los aspectos culturales de este tipo de crímenes, lo que hacen es rechazar todo este tipo de ideas o rechazar el protocolo mismo. That's not helpful at all. Pero eso obviamente no está ayudando al problema de ninguna manera. The problem itself is a misunderstanding of the way that gender is used to discriminate against protected classes, against vulnerable populations. Un problema central, obviamente, para poder entender este tipo de situaciones, pues es ver cómo el género es una de las variables que se utiliza para poder precisamente generar desigualdades estructurales y específicamente vulnerabilidad para este tipo de crímenes. Many males who like government institutions and social institutions like religion prefer the traditional gender role of the male being in charge of everything and the woman being subservient and having fewer rights and less input into decisions that are being made. Y bueno, obviamente este tipo de consideraciones asociadas, cuando no se ve el género en este tipo de crímenes, pues no se ven cosas tan obvias como, otra vez, estas prácticas culturales en donde los hombres tienen más acceso al poder, más acceso a, por ejemplo, la movilidad y las mujeres menos. And you have on the one hand people who are objectifying women to the point where they are not even the same as men in terms of their status as a person. Pero, por ejemplo, tenemos todo un rango de conductas que son un continuum, por ejemplo, de hombres que no consideran a las mujeres como personas al mismo rango que ellos. Treated negatively as a commodity, such as in sex trafficking or in an abusive domestic relationship. Y para poder entender, por ejemplo, el feminicidio, se tiene que entender cómo podemos ver un continuo, por ejemplo, en la trata o el tráfico de personas hasta la violencia doméstica. And then on the other end of the spectrum, you have men who objectify women to the point where they put them on this pedestal, like they're this object of great value and desire, but still an object. Y ya, por ejemplo, habla específicamente del concepto que se cita dentro del protocolo, que es la idea de que, por un lado, se les ve a las mujeres como objetos de denigración, y por el otro lado se les pone a las mujeres como objeto de adoración y de edificación. And we call it deification and vilification. That's the concept. Exactamente, o se les verifica o se les deidifica, se les pone en un pedestal o se les pone como si fueran lo peor de la sociedad. Society teaches us, or society rewards us for treating women and thinking of women as though they're either a whore or a Madonna, the perfect virgin. Y hay toda una serie de incentivos para ver a las mujeres en tanto su cuerpo y pues su misma sexualidad, ¿no? There are very few institutions who reward us for treating women as though they are people. Y muchas de estas instituciones en las cuales nosotros participamos y con las que interactuamos diariamente, muy pocas de ellas realmente generan formas de ver a las mujeres como pues personas que no entran en ninguna de estas categorías. And that's the problem right there, is that men do not learn how to relate to women other than through their sexuality or their sexual identity. Y entonces muchas veces vivimos pues en entornos sociales en donde los hombres constantemente no aprendemos a relacionarnos con las mujeres en un tono que no sea este precisamente. And there's a time and a place for that. There's a time and a place for relating to people sexually. That's great. I love sex. Sex is great. That's fantastic. People should have sex all the time. It's great. Dice Bren que le gusta el sexo, que el sexo está bien, que la gente debería tener sexo y que hay un tiempo y un lugar para eso. I'm a huge fan.
Just want to be very clear Dice que about es un that. fan del... Pero, here's the problem. There's a time and a place. Pero hay obviamente un lugar y un tiempo. The time and the place is not in the workplace, Y no tiene que ver con el trabajo, not in the university environment, no en universidades, not when in terms of government institutions who are supposed to be helping protected populations. y obviamente también en intervenciones institucionales, gubernamentales, cuando estamos tratando de ayudar a poblaciones vulnerables. It's a personal thing that unless a person has invited you into their private life, it has nothing to do with you. Their sexuality has nothing to do with you unless you're in their private life. Y bueno, pues es una visión pues general en la cual se rompe esta línea constantemente porque se ven las mujeres como estos objetos de deseo o de rechazo. I have a colleague who told me a story once. It's really, really helpful. She said that one time she was dressing too much, like wearing pants, wearing a hat, looking too much like a male. And even the women didn't like it because she looked too much like a man. And they couldn't tell immediately by looking at her that she was a woman. Una colega, él habla de una historia de una colega donde ella vestía pues, de manera más bien neutral y entonces que mucha gente la rechazaba precisamente porque no podían distinguirla rápidamente entre estos roles estereotipados entre hombre y mujer. And why does it bother them? Because they treat men, because males and females treat men differently and they treat women differently. ¿Por qué? Porque hay un trato diferenciado por precisamente el género. Based on what they think their gender is. Precisamente se toman estas decisiones previos, incluso a conocer a la persona. And if they get confused by that, they maybe don't understand how to treat them like a regular person. Y el problema es que te puedes confundir y entonces no tratas a la persona de manera como deberías de tratar. And that's the beginning conversation in understanding these gender issues. And it's a complicated conversation. Y esta es una conversación obviamente muy sencilla, muy esquemática, pero es una conversación inicial para poder hablar de algo mucho más complejo que tiene que ver cómo el género atraviesa todas nuestras formas de entender y actuar en nuestra sociedad. So getting rid of the idea of femicide is about getting rid of the idea of having to understand the complexity of human interaction. Entonces, básicamente, que tratar de quitar el feminicidio es una manera, entre otros problemas, de tratar de quitar la complejidad del asunto de la interacción humana. It indicates somebody who wants to keep it as males are males, females are females. I know how to treat both. I don't have to learn nothing. Y entonces cuando se escucha esta idea del feminicidio, es lo mismo que el homicidio, no tienen ni idea, pues no están pensando que se tiene que investigar y se tiene que entender cada problema y que si no se hace, precisamente lo que quieren es quitar esta complejidad y quieren seguir haciendo las cosas de la misma manera. If you need that word to disappear, it's a red flag that indicates you don't understand. La idea misma de tratar de deshacerse de este concepto o esta palabra es precisamente un foco rojo de que algo muy malo se está tramando. If you need that word to disappear, then the problem is you. You don't understand what the vulnerable populations are, how they're vulnerable, and how you're contributing to it through your language. Si lo que quieres es desaparecer precisamente esta palabra porque te parece complicado, es porque precisamente no quieres estar viendo todas las capas que son requeridas para hacer una investigación, como ver la vulnerabilidad, cuáles son las poblaciones que están en mayor riesgo, etcétera, etcétera. And men, of course, men in positions of power, men in government, of course, they want that word to disappear because they enjoy the current relationship that they have with the concept of male and female because they're at the top. Y obviamente la mayoría de los hombres, pues obviamente no queremos que este tipo de beneficios o privilegios desaparezcan y es por eso que se tiene este tipo de reacciones en donde no queremos que se siga hablando de feminicidio o se siente como uno ofendido cuando se habla de acoso, etcétera, etcétera. The people who benefit from the power disparity and the vulnerability of these populations, of course they don't want things to change. Of course they don't want to have to explain why it is what they're doing is contributing to the problem. Y obviamente, entre más arriba vas dentro de la escala de poder, pues la gente que está más arriba es la que menos interesada está en que se inicien este tipo de conversaciones que vienen asociadas con los protocolos y la investigación de feminicidio. Bueno, pues precisamente ese es el problema. El problema es que si ustedes revisan los protocolos y más adelante tal vez hagamos un podcast de seguimiento, una segunda parte de esto, pues podemos hablar, por ejemplo, cuáles son los pilares de la investigación, elementos muy esenciales de la investigación que se tienen que hacer en el homicidio. Siempre decimos esto, si se utilizara el protocolo de feminicidio para investigar homicidio, se haría una mejor investigación de homicidio. No están entendiendo el centro de esto. Y hemos tenido muchos problemas para poderlo comunicar con nuestros colegas, son médicos, con nuestros colegas, que tenemos que hacer la mención de que tal vez las que están haciendo el esfuerzo más grande acá son las colegas psicólogas que trabajan en las fiscalías, son las que mejor le han entrado, las que mejor se quieren capacitar, las que están peleando con el sistema, y pues hay que reconocer que no todos los peritos están, digamos, interesados en la misma manera. También hay diferencias culturales entre los peritos, en particular criminólogos, tendríamos que llamarle la atención, cómo no quieren entrar a la perspectiva de género, los criminalistas mucho menos,
y pues ya estamos listos como para que todos hagamos nuestra obligación legal y ética y científica de entrar a estos temas. You want to add something? Just that I think it's really dangerous to start playing with these words in a way that advantages the group of people that you represent. Yo creo que es muy peligroso cuando empezamos a tratar de meter este tipo de conversaciones y queremos invisibilizar este tipo de problemas. I think the idea of these protocols is so valuable, and every time I use them, I learn so much. I am dumbfounded by any professional who doesn't want to learn more about their case. Yo pienso que uno de los grandes avances que hemos tenido en el área de las ciencias forenses es el uso de estos protocolos, y yo mismo los utilizo y aprendo mucho de ellos mismos. I don't want my job to be easier. No quiero que mi trabajo se vuelva más fácil. I want my job to result in better product and a deeper understanding of human of crime. Yo lo que quiero es que mi trabajo implique mejor calidad y un conocimiento más profundo de la violencia entre seres humanos y los crímenes que los rodean. When I see people who are trying to manipulate the circumstances of the environment or the structures of society to their advantage and make it and dumb everything down, I get very frustrated. Y precisamente lo que está sucediendo, cuando vemos personas en poder tratando de hacer las cosas, entre comillas, más sencillas para ellos, o hacer las cosas, o hacerlas, atontarlas, en lugar de hacerlas más complejas, pues eso es bastante frustrante. The less you understand about something, the simpler it seems. Entre menos sabes sobre algo, más sencillo te parece. Eso lo puedes ver en muchos comentarios de Facebook. And for my money, I'd rather invest the time, the effort, and the energy in getting to know my case better. Y entonces, obviamente, lo que tendríamos que ir es en la dirección contraria, hacer las cosas mejor y más complejas. And if you're going to be lazy and not do your work and not follow the protocols, then don't go around pretending that you're an investigator. Y entonces, si tu tendencia es a esa, tratar de hacerlo más sencillo, que por lo que sea, pues obviamente tal vez el área de la investigación forense no es tu área. Right. Don't pretend you're an expert because you're not. No hables, no te presentes a ti como un experto si realmente no estás pensándolo de esta forma. Aurelio said something good to me and interesting to me yesterday. It's like a pilot. You never ask yourself, you never think to yourself, oh, I can be a pilot. It's so easy. Ayer hablábamos de esto, que decíamos que la mayoría de la gente no piensa, yo podría ser un piloto, se ve muy sencillo. Because you're going to have, well, at some point, you're going to have to take off, fly the plane, and land the plane. Porque nadie piensa que va a ser un piloto sin entrenamiento, sin las horas de vuelo, porque eventualmente alguien se va a dar cuenta que no es un piloto si no sabes despegar y aterrizar. A good criminal investigation, a good forensic investigation is no less important and no less complex. Un buen investigador forense tiene ese mismo nivel de complejidad. No cualquiera lo puede hacer si no se tiene la capacitación, el entrenamiento, la experiencia. And what I run into all the time are people going around and saying, I'm a forensic scientist or I'm a criminal investigator, but they've never taken the plane off, flown the plane, or landed it. Pero lo que nos encontramos constantemente son personas, jóvenes, influencers o personas o lo que sea, Sí. que dicen que son forenses Sí, y que entonces les gusta Sí, güey. decir que son forenses, pero no han hecho precisamente esto, ¿no? Eventualmente no se ve si saben manejar un avión. Bueno, pues les agradecemos mucho su tiempo. Vamos a hacer una segunda parte sobre esto, sobre específicamente las formas de hacer investigación. Quisiéramos era comentar precisamente al respecto de esta intención, que esperemos obviamente no avance, y si avanza, los científicos seguimos obligados a utilizar estos protocolos, no importa qué. Soy Aurelio Coronado, estoy con el Dr. Brent. Nos vemos a la que sigue.